Cuando entré a la prisión, noté que la pulsera del guardia de seguridad era exactamente igual a la que llevaba el asesino de mi esposa. En ese momento, me di cuenta de que la prisión escondía un secreto, pero antes de que pudiera reaccionar, el guardia ya me apuntaba con una pistola de agua a alta presión. Para descubrir la verdad, decidí contener mi ira por el momento. Luego me asignaron una celda individual y el compañero de celda no dejaba de provocarme. Poco después, se escucharon ruidos de pelea en la celda. Cuando los guardias llegaron, los prisioneros problemáticos ya estaban tirados en el suelo. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que yo era un tipo duro. El alcaide, al enterarse, me llamó inmediatamente a su oficina y me dio una tarea. Quería que, en lugar del difunto piloto de carreras Mike, participara en una competencia mortal de carreras. A cambio, me ofreció mi libertad si ganaba 5 carreras consecutivas. Ante esta oportunidad, acepté sin dudar. El alcaide me entregó al exentrenador de Mike y tras un periodo de entrenamiento especial, llegó el día de la carrera. Un autobús llegó a la prisión, del cual bajaron muchas mujeres atractivas. No eran espectadoras, sino navegantes para los pilotos. Me asignaron a una mujer vestida de negro, como mi compañera de equipo. Me puse la máscara, disfrazándome de Mike. Tras una breve charla con la navegante, cerré la ventana del coche y, al arrancar el motor, el juego mortal comenzó oficialmente. Extendí la mano para abrir el refrigerador, pero vi a un asesino abalanzándose hacia mí. Me di cuenta de que mi identidad había sido expuesta y comencé a lanzarle latas desesperadamente. Cuando el asesino se acercó, lo derribé de una patada. Tomé tranquilamente un paquete de pañales y bajo las miradas atónitas de todos, caminé rápidamente hacia la caja para pagar. Como ex asesino de élite, sabía que esto estaba lejos de terminar. A continuación, regresé a casa derrapando. Corrí apresuradamente hacia las escaleras y saqué la maleta que había escondido por mucho tiempo, llena de armas y pasaportes vencidos. Para alejar del peligro a mi esposa e hijos, contacté inmediatamente a mi compañero Ogi, pidiéndole que preparara pasaportes internacionales para toda la familia. Mientras tanto corrí hacia la escuela de mi hija, planeando traerla de vuelta inmediatamente. Pero cuando entré al salón de clases, mi hija ya no estaba ahí. Afortunadamente, conociendo su personalidad, pude adivinar más o menos dónde podría estar. Pronto encontré a mi hija y me la llevé. Antes de que los asesinos nos alcanzaran, aún tenía que encontrar a mi hijo y esposa. Por suerte, mi hijo solo estaba jugando videojuegos en casa de un amigo. Después de recibir el mensaje de su amigo, tuvo miedo de que lo regañara, así que regresó corriendo. Al ver que mi hijo estaba a salvo, tomé a los 2 niños y partimos en busca de mi esposa. Pero a mitad del camino noté que un auto nos estaba siguiendo. Para confirmar si eran asesinos, entré intencionalmente a un túnel para probar. Por suerte, ese auto no nos siguió. Me reuní exitosamente con mi esposa y les dije a los niños que íbamos de viaje. No le expliqué mucho a mi esposa, solo la urgí a subir al auto rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Los asesinos ya habían anticipado mis movimientos y prepararon una emboscada para atraparnos a todos de una vez. Justo entonces, pasó un autobús y desaparecí detrás de su sombra. Cuando los asesinos llegaron al garaje, arranqué el auto inmediatamente y salí por otra ruta. Pero no habíamos ido muy lejos cuando los asesinos nos alcanzaron por atrás, tratando de obligarme a detenerme. En el momento crucial, giré bruscamente en una intersección y entré a un callejón. De repente me di cuenta de que los asesinos siempre sabían mi ubicación exacta. Mi auto debía tener un rastreador. Para deshacerme completamente de los asesinos, llevé el auto al garaje de mi trabajo y cerré la puerta. Tan pronto como me bajé, comencé a revisar el auto, levantando rápidamente el chasis, y encontré el rastreador en pocos segundos. Para evitar sospechas, transferí secretamente el rastreador al auto de un compañero presumido. Mi compañero me miró con complicidad y luego pisó el acelerador a fondo, saliendo disparado hacia la autopista, desviando exitosamente a los asesinos. Después de escapar de la amenaza, conduje con mi familia rumbo a Las Vegas. Lo que no sabía era que el jefe de los asesinos ya había llegado a nuestra casa. Al ver que mi familia era muy feliz, el asesino se enfureció mucho e inmediatamente ordenó la persecución. Mientras tanto, después de un largo y arduo viaje, mi familia y yo finalmente llegamos a Las Vegas. Para aliviar el cansancio, reservé una suite de lujo e incluso arreglé una cena romántica a la luz de las velas. Pero inesperadamente, cuando terminamos de cenar y regresamos a la habitación, un punto rojo se fijó en mi frente.
Vi a esa mujer echar algo en mi copa. Sin pensarlo mucho, me la bebí de un trago. El hombre frente a mí me miraba fijamente. Había algo en su mirada. Unos minutos después, empecé a sentirme mal. El corazón se me aceleró y la vista se volvió borrosa. Ese hombre seguía mirándome fijamente. De repente lo entendí. La copa estaba envenenada. Mi cuerpo empezó a perder el control. Tiré unas fichas sobre la mesa e inventé una excusa para irme. Todos a mi alrededor se quedaron atónitos. Nunca me había comportado así. Aprovechando que nadie miraba, agarré un vaso y tambaleándome fui al baño. Abrí el grifo. Dejé que el agua helada corriera por mi garganta, tratando desesperadamente de expulsar el veneno. El estómago me ardía como si fuera a estallar, pero no podía vomitar nada. Sabía que no resistiría solo. Casi arrastrándome, llegué hasta el coche. Abrí de golpe la puerta y saqué del guantera el botiquín de emergencia. Los dedos me temblaban sin control. Conecté los cables, inserté la aguja en la muñeca. La señal llegó de inmediato al cuartel general. Mi superior, al ver la alerta, supo que estaba en peligro. Solo los agentes al borde de la muerte activaban ese dispositivo. Mi respiración se volvió agitada. Sentía el pecho aplastado por una fuerza invisible. Por el auricular llegaron órdenes urgentes. Me rasgué la camisa y saqué el desfibrilador del botiquín. Seguí las instrucciones. Coloqué los electrodos en el pecho. La máquina analizó mi sangre en segundos. El equipo médico identificó con precisión el veneno. Hice lo que me dijeron. Me clavé la jeringa azul en el cuello. El antídoto fluyó rápido por mis venas, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Los últimos segundos, antes de desmayarme, luché por mantener mi corazón latiendo, presionando una y otra vez el botón de encendido. El desfibrilador no respondía. En la central todo era caos. Bajé la vista. El cable de alimentación se había soltado del electrodo antes de poder volver a conectarlo. Todo se volvió oscuro. Caí y justo cuando cerraba los ojos, una silueta apareció detrás de la ventana. En un avión que acababa de despegar, apareció una grieta en la ventana. Un anciano al verla gritó desesperado, pidiendo al capitán que detuviera el despegue. Pero ya era demasiado tarde. El avión rugió con fuerza y se elevó hacia el cielo, logrando escapar de los 3 soldados que lo perseguían. Los pasajeros finalmente respiraron aliviados. Incluso el hombre frío y reservado empezó a pelarle una mandarina al niño enfermo. Sin embargo, cuando la madre salió del baño, advirtió al hombre que no se acercara más a su hijo. A pesar de haber sobrevivido juntos, la desconfianza seguía presente entre ellos. Poco después el avión alcanzó la altura de crucero. El capitán salió de la cabina y al ver los agujeros de bala en la ventana, supo que algo grave ocurría. Pero para no alarmar a los pasajeros, dijo que solo era la capa exterior del vidrio y que aún quedaba otra por dentro, por lo que no había de qué preocuparse. No pasó mucho tiempo cuando en la cabina se escuchó una alarma ensordecedora. Al principio el capitán pensó que se trataba de un incendio en el sistema auxiliar de potencia. Mientras Karen revisaba el manual de operaciones, la alarma se detuvo de repente. Ambos respiraron aliviados, pero el sonido volvió a sonar segundos después. Con su experiencia de vuelo, el capitán dedujo que una alarma doble como esa era falsa. Los 2 sistemas estaban conectados al tren de aterrizaje y solo había una razón para que se activaran de esa manera. Alguien estaba tocando el mecanismo desde afuera. Karen sintió un escalofrío. ¿Podría ser que uno de los soldados se hubiera escondido en el compartimento del tren de aterrizaje? El capitán informó de inmediato a los pasajeros, y fue entonces cuando el mecánico mencionó una posibilidad aún peor. Si el soldado dañaba el sistema hidráulico, el avión no podría desplegar sus ruedas al aterrizar. Ante esta situación, el capitán ideó un plan. Subirían a una altitud de 15.000 metros, donde la temperatura exterior alcanzaría los 40 grados bajo cero y el aire sería demasiado delgado para respirar. Cuando bajaran el tren de aterrizaje, el soldado perdería el conocimiento por la falta de oxígeno y sería arrastrado por la corriente de aire. Era una medida cruel, pero parecía la única solución. Sin embargo, olvidaron un detalle crucial. Cuanto más alto vuela un avión, mayor es la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Cuando notaron que el vidrio se había roto, ya era demasiado tarde. La presión desatada provocó el caos en la cabina. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo y varios pasajeros se desmayaron. El capitán hizo todo lo posible para estabilizar el avión, replegó el tren de aterrizaje y comenzó un descenso de emergencia. En ese momento, la aeronave se inclinó bruscamente. Incluso el hombre corpulento fue arrastrado por el viento. Afortunadamente, alguien logró sujetarlo y colocarle una máscara de oxígeno, pero el viento seguía filtrándose por la ventana dañada. El mecánico arriesgó su vida. Tomó una tabla de madera y la presionó contra el hueco, logrando contener la fuga de aire. Aún así, el niño enfermo estaba en peligro. Su tubo respiratorio había sido arrancado por la corriente y no podía respirar por sí mismo. El hombre entonces cortó el tubo de su propia máscara, le hizo 2 pequeños orificios y lo conectó al respirador del niño, salvándole la vida en el último instante. De pronto, una nueva alarma
sonó en la cabina. Mostraba que el soldado se movía hacia el sistema hidráulico. El ascenso anterior no había logrado deshacerse de él. Bajar el tren de aterrizaje ahora sería inútil. El capitán y su equipo decidieron enfrentarlo directamente. Usaron un soplete para abrir el suelo de la cabina y descendieron hasta la bodega de carga. Luego cortaron el metal que cubría el compartimento del tren de aterrizaje. Dentro todo era oscuridad y viento ensordecedor. De pronto, una mano salió disparada, agarrando con fuerza el cañón del arma, intentando arrastrar al oficial hacia afuera. Con esfuerzo lograron soltarse y dispararon varias veces hacia el interior. El enemigo quedó finalmente neutralizado, pero al regresar a la cabina no hubo gritos de alegría. Todos miraban en silencio a Mike, porque poco antes habían descubierto el oscuro secreto que él ocultaba.